¿Cuántos creemos, hermanos, que Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos tenemos esta mañana un motivo para estar alegres, gozosos y agradecidos con el Señor? Amén. ¿Y cuántos tenemos, hermanos, un motivo para no estar gozosos delante de nuestro Señor? Probablemente se nos venga a nuestra mente un par de cositas. Quizás sean cosas por las cuales en algún momento podamos entristecernos. Pero hermanos, les puedo asegurar y garantizar que ese no es un motivo para estar tristes delante de nuestro Señor. Sí es cierto que es una situación o es un proceso por el que estamos pasando, pero Dios tiene un propósito especial en medio de esa situación. Y el propósito de Dios va a traer un beneficio a nuestra vida. Si nosotros pudiéramos ver el resultado final de la obra preciosa que Dios está haciendo en nosotros, entonces hoy nos alegraríamos mucho por esa situación en la que nosotros estamos pasando y nos sentiríamos muy contentos. Y eso es lo que quiero que esta mañana veamos a través de la Escritura, de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Hace 9 días, un día viernes, 19 de marzo, pasó un suceso que a mí me llamó mucho la atención, y es que fue en ese día por la tarde murió una señorita surfista que se llamaba Catherine Díaz. No sé si alguien se dio cuenta. Ya les voy a contar porque es que a mí me llamó mucho la atención. Ese día viernes yo tenía unas entregas de nuestros clientes, y ese día me tocó, pero un día largo. Salí muy temprano, empezamos con un muchacho que me acompañaba en Ciudad Delgado, después fuimos al Mercado San Miguelito, Mercado Sacamil, fuimos a Quesaltepeque, y ahí en Quesaltepeque un cliente había cerrado y teníamos que ir todavía nosotros al Puerto de la Libertad. Lógicamente, cuando yo encontré cerrado, lo primero que hubo en mi vida fue una frustración, porque yo venía corriendo y sacando un día tan atareado, y de repente encuentro ya un tropiezo, una situación que hacía detenerme, pero en contra de mi voluntad. Lo primero que yo dije, dije, y con el tiempo corto que tengo, bueno, dije, pregunté, ¿a qué horas abren este negocio? A la 1:30, dijo alguien, algún vecino por ahí. Bueno, dije, esperemos media hora. En un ratito que se me enfriaron quizás ya un poco las revoluciones, le digo yo al muchacho que andaba conmigo, bueno, le digo, no perdamos el tiempo, anda a buscar algo de comer, le dije, y mandé a traer almuerzo. Después él llegó, almorzamos. Almorzando estábamos, le habíamos dado gracias a Dios por los alimentos, y le dije, bueno, por algo Dios nos ha detenido. Y entonces encontré paz en mi corazón y encontré sosiego en la situación que estaba pasando. No era una situación para morirse, pero en mis planes, en mis objetivos, en el ajetreo de mi vida, yo estaba siendo detenido, hermanos. Llegó la 1:30 y fuimos a ver el negocio, seguía cerrado. Entonces le pregunté a otro vecino, ¿usted sabe a qué horas abren este negocio? Un agroservicio. Hasta las 2 de la tarde abren, me dijo. Media hora más, dije yo. Bueno, dije, pero entonces no voy a salir a tiempo con todo lo que tengo que hacer, mejor voy a avanzar, dije. Pero caminando ya en el vehículo estaba cuando hubo un pensamiento y dije, bueno, ya estoy en el lugar, mejor termino con esto, era día viernes, y el día lunes continúo con Puerto de la Libertad, y mejor hasta aquí llego. Regresé, y cuando di la vuelta a la manzana, sorpresa para mí, el negocio estaba abierto. Entonces le digo, mira, le digo, ya está abierto, le digo, entregamos el producto, vi la hora, todavía tengo tiempo, dije, vámonos al puerto. Pasamos a Zaragoza y después bajamos al Puerto de la Libertad. Ahí terminamos de hacer nuestras diligencias, como a las 4 en punto, y nos venimos de regreso a San Salvador. Cuando estábamos casi llegando a Santa Tecla, se nos vino un gran chaparrón de agua. Y entonces nosotros contentos, porque habíamos terminado nuestro día, todo había salido bien, a pesar del contratiempo. Pero al siguiente día yo me doy cuenta de esta noticia, de esta señorita, Catherine, y yo le decía a mi esposa, séñale,
Yo estuve a unos metros de donde a esta señorita le cae un rayo. ¿Y con qué frecuencia le cae un rayo a una persona? O sea, eso no sucede todos los días. Yo había estado tan cerca en ese lugar donde ella tuvo su deceso y me preguntaba, Señor, ¿qué pasó con esta vida? ¿Qué pasó con la vida de esta señorita? ¿Por qué de esta forma fue cortada su vida? Entonces yo le di gracias al Señor, aún por ese retraso que yo había tenido. No digo que el rayo quizá haya sido para mí y no me cayó. Solo Dios sabe de qué nos guardó ese día, hermanos. Pero al final el Señor nos bendijo. Y lamentablemente esta señorita no puede contar la misma historia. Y otro suceso que también ha llamado mucho mi atención tiene que ver con un buque portacontenedores que está trabado ahorita en el canal de Suez, allá en Egipto. No sé si algunos de ustedes han visto esa noticia. A mí me llama mucho la atención esta noticia porque nuestro negocio tiene que ver con contenedores. Y ahorita, en este tiempo, hay un fenómeno que como desde el año pasado la economía mundial se detuvo, todos los importadores dijeron en algún momento, no queremos mercaderías porque en los países nada se está vendiendo que no sea comida. Pero cuando las economías empezaron a abrirse, todos los importadores se habían desabastecido y empezaron a decir, queremos producto, queremos producto, queremos producto. Y entonces todas las fábricas y todas las navieras están jalando mercadería exagerado. No hay contenedores disponibles y si el que tiene contenedores disponibles lo lleva a puerto y los puertos están tan saturados que los barcos no alcanzan a llevar todos esos contenedores. Y en medio de esta situación de desabastecimiento que se está dando actualmente por la alta demanda de mercaderías, todo va para arriba de precio y ¡pum! Se traba este buque que mide 400 metros de largo, imagínense, 60 metros de ancho. Yo hacía un análisis en mi casa, la casa donde nosotros vivimos de ancho tiene 6 metros. Entonces son 10 casas de donde yo vivo de ancho, ese es lo ancho de ese contenedor. Y lo largo son 4 canchas de fútbol, una tras otra, imagínense qué enorme. Ese buque tiene capacidad para cargar 3,000 contenedores y cada contenedor cuando menos lleva 20 toneladas de peso, 20,000 kilos cada contenedor. O sea, es un buque tan enorme y por muy suave que este buque haya pegado a un lado, pegó de este lado y reviró para acá y se trabó. Imagínense, ¿quién tiene humanamente la capacidad ahorita de ir y agarrar una palanca y decir, yo lo destrabo y va, dele, vámonos? Miren, hermanos, ya esta semana, eso fue el día martes, y esta semana ya trataron un primer intento de destrabarlo y no pudieron. Ahora están diciendo, probablemente nos tardemos 3 semanas en destrabar este buque y están abajo de él, están escarbando la tierra o arena, no sé qué habrá ahí, y están trabajando duro para sacar ese buque. Ahora, esto no es lo más terrible. Lo más terrible es que en este canal de Suez pasa el 10 o el 15% de todas las importaciones mundiales. Entonces, inmediatamente, como no puede pasar por ahí el petróleo, inmediatamente, ¡pum!, ha subido el 3% el valor del combustible. O sea, el buque por allá, por Egipto, se choca, se traba y a mí me va a tocar pagar un poquito más de gasolina aquí en El Salvador, para que tengamos una idea de cómo este evento va a afectar a todo el mundo. Bueno, pienso también en el capitán del buque, la responsabilidad de quien estaba conduciendo esta nave. ¿Cómo se sentirá en ese momento esta persona? Imagínense que yo le presto mi carro solo para ir a dar una vuelta ahí nomasito, pero cuando usted regresa me le ha metido un rayón porque se topó a un árbol. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Apenado, ¿verdad? Hermano, mire, le rayé el carro, fue un descuido, perdóneme. ¿Cómo se sentirá esta persona que dirigía este buque, que no solamente trabó el buque de la empresa con la que él trabaja, sino que está deteniendo todo el tráfico internacional que pasa por el canal de Suez? Ahora, esta persona yo creo que está ahorita para morirse y estará afligidísima y dirá, ¿cómo terminé en esta situación? ¿Cómo me descuidé? ¿Cómo
La vida de esta persona debe estar terrible y ha de tener la cabeza que le explota. Quizás a esta persona y a su tripulación, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, en algún momento de nuestra vida podemos ser llevados a situaciones difíciles y quizás vernos en situaciones estresantes, situaciones complicadas, en las que nosotros decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, a mí me llama la atención este buque. Yo digo, este canal de Suez lo hicieron los seres humanos. Esa es una maravilla de la ingeniería del ser humano. Y esta ingeniería ha tenido un defecto o ha tenido se le ha encontrado una debilidad. Allá en el año 2015 a este canal se le hizo una ampliación y es en esta ampliación, o sea que lo mejoraron y es en esta parte que lo han mejorado donde ahora se está dando el problema. Ahora imagínense, hermano, si de repente Dios tuviera una galaxia donde hay miles de millones de estrellas y esta galaxia por un error llegara y se quedara atrapada en cierto lugar del universo en donde tienen que pasar otro montón de galaxias. ¿Qué sucedería con el universo? Esto colapsaría totalmente. Pero ¿desde cuándo Dios ha hecho y ha creado el universo? Y nosotros no tenemos noticias como estas, como la que hoy estamos viendo en el mundo, en el planeta. Hermanos, gracias a Dios, Él tiene control de nuestro universo, donde nosotros vivimos. Y Dios todo lo orquesta armónicamente y todas las cosas que suceden en el universo suceden milimétricamente bien coordenadas por el Señor. ¿Y qué hay de nuestras vidas, hermanos? Nuestras vidas también están milimétricamente organizadas y ordenadas por el Señor. Yo le doy gracias a Dios porque ese día viernes el cliente tenía cerrado su negocio. No sé de qué el Señor nos guardó, hermanos, pero el Señor ahí nos entretuvo. Y aunque quizás en un momento hicimos berrinche y nos molestamos y no nos gustó y no era tan agradable, pero Dios en su misericordia estaba haciendo algo bueno y hermoso para nosotros. Ahora quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Dice, el apóstol Pablo nos está exhortando y dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí nosotros encontramos tres cosas, tres mandatos que se nos está diciendo. Son mandamientos porque no se nos está dando opción, que si algunos queremos, que si algunos no, que si a veces sí, que si a veces no, sino que se nos dice, estad gozosos, ¿cuándo? Siempre, ¿verdad? Cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas van mal. También dice, dad gracias, orad, dice. ¿Cómo debemos orar? Sin cesar, o sea, ¿cuándo? Todo el tiempo. Y dice también, dad gracias. ¿Cuándo? Cuando lo que yo recibo me parece que son buenas cosas. Pero cuando yo recibo cosas que no son del todo buenas, entonces tengo la opción de decir, hoy no voy a dar gracias. No, ¿verdad? No dice así, dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. ¿Y qué hay de un corazón desagradecido? Por ejemplo, mi esposa me puede servir hoy en la tarde un almuerzo, me pone quizás ejotes y yo quizás estaba pensando que ella me iba a servir un pollo guisado, porque quizás hasta ayer la vi preparando un pollo que no sé qué. Yo dije, mañana vamos a comer pollo guisado o quizás lo va a hacer asado, dije, y me alegré. Pero hoy que llego a la casa, ella resulta que me da unos rellenos de ejotes, que de por sí ya son buenos, pero yo esperaba un pollo guisado. Entonces yo digo, con desagrado,
¿qué pasó? Y de repente, mi amor, aquí está tu almuerzo. Gracias. O quizás ni le doy las gracias. Sí, ya voy a comerle. Y empiezo a comer. Y el pollito, me pongo a pensar, ¿y qué pasó con el pollito? Pero no tengo un corazón agradecido, hermanos. No puedo quizás darme cuenta que quizás el pollo se le quemó, quizás por hacerme un favor que yo le pedí ayer y en un descuido se le quemó el pollo y ella no sé en qué problema se vio metida y al final dijo, aunque sea unos rellenos de jote le voy a hacer a mi esposo. Pero como no tengo un corazón agradecido, no puedo pensar en las situaciones que mi esposa se vio involucrada. O también, por ejemplo, cuando sea el mes de agosto, yo voy a tener que cumpla años, según mi DUI, yo voy a tener que ir a refrendar las tarjetas de mis vehículos. Ya, a veces, en otros años yo he pensado, qué feliz cumpleaños, digo yo, que el día de mi cumpleaños tengo que ir a refrendar 3 tarjetas de vehículos. Y son caras, ¿verdad? Pero puedo verlo de otro punto de vista. Qué bendición más grande que Dios me permite ir a refrendar 3 tarjetas de vehículos porque yo tengo 3 vehículos que refrendar. Y hay personas que no tienen ni siquiera uno, ¿verdad? Entonces yo puedo ser agradecido con Dios y ese día en que yo vaya a refrendar mis tarjetas, decirle, Señor, gracias porque tengo tarjetas que refrendar. Esto es una muestra, Señor, de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad. Gracias, Señor Jesús, por estas tarjetas que voy a refrendar. ¿Se dan cuenta, hermanos? La diferencia entre un corazón agradecido y un corazón desagradecido. Ahora, yo como padre, que soy de 4 hijos, cuando hago un favor para mis hijos, yo espero que ellos tengan una actitud agradecida y también que ellos den una muestra de gratitud. Y a veces sucede lo contrario. A veces uno hace un esfuerzo, pero no hay una muestra de gratitud. Y lo mismo hacemos nosotros con Dios. Cuando nosotros estamos en una situación difícil, nosotros estamos orando, Señor, ayúdame, sácame de este problema, Señor, sácame de esta situación. Y de repente el Señor obra misericordiosa y milagrosamente y nos saca adelante. Y cuando nosotros salimos de ese problema, en vez de dedicarle al Señor una tarde, hincar nuestras rodillas y decirle, Señor, te doy gracias y te daré un sacrificio de alabanza por este favor tan grande que tú me has hecho, a lo mejor solo mencionamos, gracias, Señor, y empezamos en nuestros afanes, en nuestra vida, y seguimos adelante y vemos otro problema adelante y encontramos otra preocupación más adelante, pero nos olvidamos de darle gracias a nuestro Padre Celestial y no tenemos ese corazón agradecido y no nos tomamos ese tiempo, así como estuvimos pidiéndole al Señor que nos sacara adelante, no nos tomamos ese tiempo para regresar y decirle, Señor, yo te doy gracias por lo que tú has hecho conmigo en mi vida. Ahora, acompáñenme a Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Acá dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Encontramos, hermanos, de que el gozo en mi vida es un fruto del Espíritu. Ahora, el Señor acá, por medio de Pablo, nos está exhortando y nos dice, estad siempre gozosos. ¿Cómo voy a poder yo estar siempre gozoso? Si el Espíritu Santo está morando en mí y se está moviendo a través de mi vida. ¿Cómo voy a lograr yo, hermanos, que el Espíritu Santo se esté moviendo a través de mi vida? Solamente a través de una relación con Dios. Y es lo que el Señor nos está exhortando acá en estas 3 líneas o en estos 3 mandamientos que se nos da a nosotros. Porque cuando nosotros venimos a orar al Señor, cuando hablamos con Él, nosotros estamos teniendo una relación con el Señor. Y de esto se trata, hermanos, este mandamiento, que nosotros vivamos cada día de nuestra vida en una relación y en una comunión con el Señor. ¿Para qué? Para alcanzar el gozo. Cuando nosotros tenemos un problema, decimos nosotros, estoy preocupado. ¿Por qué estás preocupado? ¿Cuál es el problema? Bueno, digamos que mi hijo se va a ir a la universidad, él va a ir en un carro o va a ir en bus. Entonces yo estoy preocupado porque algo le puede suceder.
¿Qué garantía tengo yo de que algo malo le pueda suceder, hermano? Nadie me ha dicho, hoy va a suceder algo malo con tu hijo. Hoy le van a suceder estas cosas, por lo cual deberías de preocuparte. No, yo estoy preocupado porque me estoy anticipando a los acontecimientos y me ocupo en algo que ni siquiera sé si va a suceder o no, ¿verdad? Entonces eso es una preocupación. Pero ¿cómo pudiera yo descansar y tener gozo, tener paz, que es otro fruto del Espíritu, y saber que mi hijo va a salir y regresar con bien al hogar? O que si algo le sucede en el camino, el Señor va a tomar control providencialmente de esa situación y lo va a sacar adelante y le va a permitir regresar con bien al hogar. ¿Cómo puedo saber yo eso, hermanos? Yo puedo saberlo si estoy teniendo una relación con el Señor, ¿sí? Y el Señor me dice a mí que todas las cosas que le ocurren a los creyentes les ayudan para bien. Y esto es conforme a los que han sido llamados a sus propósitos. Entonces, si yo soy un creyente, si yo he creído en Dios, si estoy caminando con Él y tengo una comunión con Él, yo sé que cualquier cosa que me vaya a suceder, así la considere yo buena o así la considere yo mala, va a ser para bendición para mi vida. Y esto debería de traer paz y debería de traer contentamiento a mi corazón. Ahora, nunca vamos a estar, hermanos, en una situación tan difícil, tan complicada, que nuestro Señor nunca haya estado metido en esa situación. Nosotros podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, la descripción que se da de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dice que el Señor Jesucristo es un varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora, cuando nosotros estamos metidos en un problema, en una prueba, no nos gusta. ¿Pero por qué? Porque sabemos que va a sufrir nuestra carne. Es nuestro cuerpo, son aquellas emociones o los placeres de nuestro cuerpo los que se van a ver afectados. Y entonces a eso es que nuestro cuerpo reacciona y se opone al dolor, ¿sí? Porque no queremos sufrir. Nuestra carne es de una naturaleza terrenal, pero nuestro espíritu es de una naturaleza espiritual. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos metidos en una situación difícil, nosotros no debemos de darle más alimento a la carne, porque la carne va a querer no sufrir, pero nosotros podemos darle alimento a nuestro espíritu, y nuestro espíritu va a encontrar ese fruto o va a dar ese fruto que es el gozo y la paz. ¿Y cómo nosotros nos vamos a poder encontrar en esa situación de poderle dar alimento a nuestro espíritu? Orando al Señor. Y por eso el Señor nos dice a nosotros, orad sin cesar. Debemos de tener una relación abierta con el Señor y una relación constante con nuestro Dios. En el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 11, encontramos a Pablo cuando el Señor le está hablando. Hechos 23, 11. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aquí entonces nosotros vemos que Pablo está en la presencia del Señor y el Señor le está trayendo una palabra a Pablo. El Señor le está hablando y le está diciendo algo importante y le dice, ten ánimo, Pablo, porque así como has testificado en Jerusalén, es necesario que tú testifiques en Roma. ¿Y dónde estaba Pablo en ese momento, hermanos? Estaba en la cárcel. Él estaba detenido. ¿Quién de nosotros hemos ido alguna vez a la cárcel, hermano? Yo no, gracias a Dios. Y yo le pido al Señor, Señor, líbrame, por favor, de ir alguna vez a la cárcel. Podemos ir a la cárcel no necesariamente porque seamos delincuentes, hermanos. Si nosotros manejamos un vehículo y ese vehículo por alguna razón tiene desperfectos mecánicos, nosotros podemos golpear a una persona y por esa razón podemos llegar
a estar nosotros literalmente en la cárcel. Entonces, Dios quiera que nunca nos pase esto, pero Pablo estaba en esa situación. Y entonces, estando Pablo en su cárcel, en la cárcel donde estaba literalmente, Dios le visita. Hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos que Dios nos visite a nosotros? Yo constantemente le estoy diciendo al Señor, Señor, permite que tu presencia descienda a mi vida. Señor, yo quiero tener un encuentro fresco y cercano contigo, Señor. Señor, háblame a mi vida. Señor, yo quiero que tú te muestres a mi vida en una forma especial. Sí, yo quiero todo eso, pero no quiero estar en la cárcel, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, el Señor constantemente va a poder permitir que estemos padeciendo nosotros algunas circunstancias, tal vez no como Pablo, tal vez no tan extremas, pero ese problema, esa preocupación, esa situación en la que usted ahorita está y que le da vuelta a la cabeza y que le da vuelta a la cabeza, Dios la ha permitido con ese propósito, hermanos, de que podamos verlo y conocerlo, así como Pablo tuvo esa experiencia con el Señor en esa noche. Ahora, más adelante, siempre en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, versículo 21 y 26, estaba Pablo ya en alta mar. Iban camino hacia Roma y el barco, había una gran tormenta y el barco estaba por naufragar. Dice que todos estaban angustiados y estaban alterados porque nadie quería morir. Dice acá en el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hermanos, Pablo no había salido del problema. Pablo era un prisionero. Probablemente Pablo incluso tenía algún grillete. Y si ese barco se hundía, Pablo se iba a ahogar. Pero Pablo tenía una garantía y Pablo tenía una certeza, no de los hombres, no del buen corazón del centurión, no del buen corazón de algún compañero de prisión que le habría dicho, mira, yo te voy a sacar los grilletes. No, hermanos, del Dios mismo, que le dijo que no tuviera temor, porque era necesario que Pablo llegara a Roma. ¿Y cómo iba a llegar a Roma a testificar a Cristo si se murió en aquel naufragio? No era posible. Entonces, como Pablo tenía esa garantía, él no estaba viendo la situación actual, sino que Pablo estaba viendo la situación por venir. Y encontramos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, que Pablo nos da también un consejo. Segunda de Corintios 4, 18. Dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, en ese momento en que la nave iba a naufragar, lo que se miraba eran las tormentas, las olas, el temor de los hombres, la angustia, se miraba la desesperación, el desánimo, quizás las quejas, las murmuraciones. Eso es lo que se miraba en ese momento. Pero Pablo nos dice, no miremos esas cosas, no miremos la situación que tú estás viviendo ahorita, estas situaciones difíciles, esta prueba en donde nosotros decimos no hay solución, esta situación en donde yo veo que por más que yo me esfuerce, por más que yo trate de hacer humanamente, no hay manera y no hay hombre que pueda solucionar este problema. Así como ese buque que está ahorita atrapado, hermanos. No hay un hombre ahorita que tenga la capacidad de poderlo soltar. Pero yo digo, ¿y si oramos para que el Señor libere ese buque?
¿Será posible, hermanos, que la situación mundial pueda mejorar en este día? Yo creo que sí, hermanos. ¿Y qué va a ser necesario? ¿Qué va a necesitar el Señor? 20,000 retroexcavadoras, unos 40 barcos que estén jalando para un lado para otro. No, hermanos. Él lo único que va a necesitar es su voluntad y decir que se haga y que este buque sea soltado. Hermanos, por imposible que sea la situación en la que nosotros estemos pasando, el Señor quiere específicamente llevarnos a ese punto en donde nosotros digamos y nos quebremos y reconozcamos, Señor, no tengo la capacidad. Señor, ya no tengo ni siquiera fuerzas, porque por más que yo empuje esta situación grande y difícil, por más que yo me esfuerce, Señor, en esta dirección para sacar adelante mi vida, no camino un milímetro. Aquí, Señor, yo rindo mis brazos y me entrego a ti, Señor. Doblo mis rodillas y pongo mi vida en tus manos, porque solo tú, Señor, tienes la capacidad para sacarme adelante. Y el Señor dice que nos gloriemos en sus fuerzas, ¿sí? Porque Él se glorifica en nuestra debilidad. Mientras más débiles seamos nosotros, el Señor se fortalece más. Y mientras más débil sea yo, el Señor va a poder demostrar su poder. Pero mientras yo tenga fuerzas para pelear, para luchar y demostrarle al Señor que yo tengo la capacidad para salir adelante en esta vida, el Señor solo se va a hacer a un lado y se va a quedar viéndome cómo yo soluciono mis problemas. ¿Qué prefiero, hermanos? ¿Permitir que sea Dios el que solucione mis problemas y me saque adelante? ¿O prefiero pelear con mis fuerzas, con mis manos y procurar sacar adelante la situación en la que estoy pasando? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Y qué es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, hermanos? El rey Salomón decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y cuál es el final del libro? Decía el rey Salomón. ¿Cuál es el final de escribir tantos libros y de llenarse tanto de letras? Decía Salomón. No hay nada de esto, sino que sepamos que un día vamos a estar delante del Señor y ahí va a haber un juicio y vamos a tener que dar cuenta de las obras que hemos hecho. Hermanos, y si el Señor nos permitiera a nosotros ir en nuestra vida y hacer lo que queremos y darle libertad a nuestros placeres, a todo lo que queremos hacer, pero nuestra alma se pierde, hermanos. ¿Qué provecho tenemos de eso? Pero el Señor, como un Padre amoroso, viene y empieza a dirigir nuestra vida constantemente. En el libro de Salmos, capítulo 16, versículo 11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. Hermanos, algo que yo he visto como padre en la vida de mis hijos es de que lamentablemente cuando uno es padre, los hijos nunca vienen con un manual. A mí me hubiera encantado que el doctor me hubiera dicho, aquí está su hijo y aquí está el manual de él. Y entonces usted lo va a criar de esta manera, de esta otra, aquí y allá. Y si usted se apega a este manual, usted no va a cometer errores como padre. Y luego nacía mi otra hija y me decían, esta niña es otro modelo, entonces para ella hay un manual diferente. No la vaya a tratar igual que el varón. Este modelo es diferente y usted la va a tratar de esa manera. Y allá iba yo con un manual criando a mi hija. Después nació el otro varón y me dice, mire, a pesar de que este también es varón, pero es diferente al primero. Entonces aquí va otro manual y va a haber otra manera de tratarlo. No, hermanos. Y luego nació la pequeña y un cuarto manual. No, hermanos. No hay un manual para criar a nuestros hijos. Y como padres cometemos errores. Entonces, si hemos podido ver eso en la vida de nuestros hijos, sabemos, hermanos, de que solamente hay una garantía para que podamos dar en el blanco. Y esa garantía es Dios y el manual que el Señor nos da en la Escritura. Pero como somos humanos, muchas veces no venimos nosotros a buscar ese manual, sino que buscamos nuestra propia inteligencia y nuestra propia sabiduría.
Y ahí es, hermanos, donde nosotros cometemos los errores. Pero si nosotros estamos convencidos de que el Señor es el que nos guía, nosotros podemos confiar lo que dice este libro de los Salmos en el capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, porque estoy viviendo una vez, hermanos. No he vivido dos veces en este mundo, y esta única vez en que yo estoy viviendo, estoy aprendiendo a vivir. Entonces, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahí mismo en Salmo capítulo 28, versículo 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Creemos esto, hermanos. Creemos en que si confiamos en el Señor nos va a ayudar. Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo y le doy gracias a Dios por estas palabras que encontramos en la Escritura, porque es el corazón de Dios abierto, diciéndonos a nosotros qué es lo que Él quiere que hagamos. Dios nos está diciendo, si tú confías en mí, si depositas tu vida en mis manos y crees en mí, como cree un pequeño, como cree un niño ingenuamente en su padre, yo te voy a enseñar la senda de la vida. En Hebreos, capítulo 12, versículo 6, capítulo 12, versículo del 6 al 11, encontramos nosotros un consejo acerca de la disciplina. A veces el Señor nos va a poner pruebas en nuestra vida y el objetivo del Señor es disciplinarnos o enderezar ciertas cosas que nosotros estamos haciendo, pero que el Señor quiere que cambiemos. Quizás tenemos algo, nos hemos aferrado de algo y decimos, Señor, yo voy contigo en el camino, pero hay algo en mi vida que yo no quiero soltar. Hay ciertas cosas que no queremos dejar de hacer y el Señor dice, bueno, te voy a disciplinar un poco porque yo quiero que tú entiendas que hay ciertas áreas en tu vida que yo quiero conquistar. Y nosotros, no, Señor, no lo quiero soltar. ¿Cómo no? Tenés que soltarlo. No, porque a mí me gusta, yo me siento cómodo con estas áreas en mi vida. Señor, por favor, no te metas en estas áreas. Y el Señor, sí, yo sé que te sientes cómodo, pero voy a disciplinarte un poquito, porque yo necesito que tú entiendas algo. Entonces dice en Hebreos capítulo 12, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para que salga del camino, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura, porque ya sabes que aún después, dejando de heredar bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Dice en el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En el 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, si Dios nos disciplina, es porque Dios nos ha tomado a nosotros como hijos. Hermanos, el Dios creador de todo el universo, de esta tierra, el Padre, nos ha tomado como a hijos. Si Él nos disciplina y no nos deja descarriarnos en el camino, y esa disciplina al principio pareciera ser motivo de tristeza, pero al final va a dar un fruto apacible, es porque Dios nos ha tomado como a hijos. Pero ¿qué pasaría si nosotros le decimos, no, Señor,
yo sé que esta área de mi vida yo te la tengo que entregar, pero yo estoy cómodo con ella, Señor. No te la quiero entregar. Y el Señor dijera, está bien, no te voy a estorbar. Quédate con esa área en tu vida. Haz lo que tú quieras. Entonces, hermanos, llegaríamos a ser bastardos, o sea, no hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, ¿de quién somos hijos? Del diablo. Ahora, hermanos, no es motivo de gozo cuando nos hayamos metidos nosotros en esta disciplina, cuando el Señor está estorbando nuestra vida y a pesar de que no nos gusta y decimos, sí, yo sé por qué el Señor está trayendo esta prueba a mi vida. El Señor ya me había hablado y me había dicho que tenía que enderezar mi senda y no lo hice porque yo amaba este pecado. Pero ahora sé que Él me está corrigiendo. Gracias, Señor, porque esta es una prueba de que yo soy tu hijo. Gracias, Señor, porque hoy me estás disciplinando, a pesar, Señor, de que no me gusta, a pesar de que mi carne se retuerce y dice, no, no quiero más. A pesar de eso, gracias, Señor, porque esto me da la garantía de que soy tu hijo. ¿Sí o no, hermanos? Le damos la gloria al Señor en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la disciplina. Entonces, están siempre gozosos. A pesar de que estemos ahorita metidos en una situación difícil, gracias, Señor. Gracias. No viendo las cosas terrenales, las cosas actuales, sino viendo lo invisible, lo que está por venir, lo que el Señor está haciendo en el futuro. Y el Señor quiere llevarnos de este mundo al reino de los cielos. Gracias, Señor, por las pruebas. Ahora, en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hermanos, si hoy estoy recibiendo algo a lo que yo le llamo gran bendición, gloria a Dios por eso. Pero si hoy estoy pasando por una situación por la cual yo le pudiera decir, hermano, estoy pasando por una gran prueba y una prueba muy difícil, gracias a Dios por eso. Porque yo sé que esta prueba difícil me ayuda a... Yo no veo ahorita lo que el Señor está haciendo, pero puedo estar seguro que Él está trabajando algo hermoso, Él está haciendo algo precioso y perfecto. Y en el tiempo del Señor, todas las cosas son hermosas. Entonces yo no voy a ver lo feo y difícil que sea mi vida ahorita, sino que voy a esperar a ver la obra hermosa que el Señor está haciendo más adelante. Ahora, en Romanos capítulo 7, versículo 18 al 25, encontramos que Pablo nos dice lo siguiente. Romanos 7, 18 al 25. Y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí Pablo se está refiriendo a las tentaciones y a la debilidad de nuestra carne. Sí, como cristianos sabemos nosotros que tenemos que obedecer la ley del Señor. Como cristianos nosotros sabemos que no debemos mentir, que no debemos de enojarnos, que no debemos de hacer muchas cosas que a Dios desagradan. Pero tarde o temprano nos estamos encontrando que estamos cometiendo una vez más estas acciones que sabemos que a Dios no le agradan. Entonces Pablo dice, y se sorprende y dice, yo sé que en mí, esto es en mí, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En el versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo está diciendo que cuando nosotros como cristianos llegamos a sorprendernos en algún tipo de pecado, nos sorprendemos y decimos, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, Señor, ¿cómo caí en esta tentación? Señor, ¿por qué llegué hasta estos límites? Entonces, Pablo se sorprende y dice, es que hay algo en nosotros. Y es que la carne se está imponiendo a lo que el Espíritu quiere hacer. Y dice en el versículo 20, y si lo que no quiero,
Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado, y está hablando de la ley de Dios. Y luego dice, miserable de mí, dice Pablo, está harto de esta situación de estar luchando entre el pecado y estar luchando entre la santidad. Y Pablo dice, miserable de mí, se siente miserable, porque él por más que se esfuerce, se sorprende que está constantemente cayendo en la tentación y en el pecado. Y entonces dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Queriendo matar la carne, queriendo salir de este cuerpo que le encanta el pecado y vivir una vida espiritual. Dice en el versículo 25, gracias a Jesucristo, Señor nuestro. Así mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, cuando Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, hermanos, es porque Jesucristo nos trae a la libertad de que si nosotros nos arrepentimos del pecado, nosotros podemos vivir una vida en santidad en Él, procurando, hermanos, no viviendo, porque es imposible que nosotros hagamos obras justas, sino procurando vivir una vida en santidad, pero gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Por la cruz del Calvario, por ese sacrificio que Él hizo y por el perdón de nuestros pecados. Y entonces Pablo nos dice que si nosotros estamos en una situación difícil, en una prueba, y quizás viene un pensamiento a nuestra vida y dice, es porque estoy caminando mal. Hermanos, no somos los únicos. No soy yo la única persona que estoy luchando en contra del pecado y en contra de la mediocridad, de no poder vivir una vida en santidad. Pero tenemos a Jesucristo. Y Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos y para darnos la gracia, para arrepentirnos y caminar con Él. Luego encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que también el apóstol nos exhorta. Filipenses 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí en esta frase el apóstol nos está diciendo, primero, por nada estéis afanosos. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros estamos con aquellas preocupaciones. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué va a pasar si sucede esto? ¿Y si no me dan aquello? ¿Y si no consigo lo otro? ¿Y si sucede esto en el país? ¿Y si sucede esto a nivel mundial? ¿Y si no sé cuántas cosas más? Y empezamos a afligirnos. ¿Y si la vacuna del coronavirus no sirve? ¿Y si se acaban y no me logro vacunar yo? ¿Y si esto y lo otro? Y empezamos nosotros a afanarnos. Entonces, acá Pablo nos está exhortando y nos dice, por nada estéis afanosos. O sea, calma. No, Pablo, pero es que tú no sabes las cosas que me pasan. O Señor, es que esta situación en la que estoy ahorita, esta prueba que estoy viviendo, está difícil. No, calma. Dice. Y nos da un consejo. Dice que no nos afanemos, que no nos aflijamos más de la cuenta, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Ahora, ¿cómo van a ser conocidas nuestras peticiones? ¿Cómo Dios se va a dar cuenta de nuestras peticiones, hermanos? Amén. Orando, orad sin cesar. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Una vez más, oración. Orad sin cesar. Y dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo le vamos a dar gracias nosotros al Señor, hermanos? ¿Cómo le vamos a decir al Señor que le damos gracias por la situación en la que estoy pasando? No le doy gracias al Señor
por este problema y no le digo, Señor, estoy tan agradecido con ese problema que yo quisiera que se multiplicara 3 veces en mi vida, o que esta prueba creciera tan grande, que yo siento que ya casi me aplasta, pero de tan grande que me terminara de aplastar. No, Señor, yo te doy gracias por la situación en la que estoy pasando, porque estoy seguro de que tú estás haciendo algo bueno y que me vas a dar la salida pronto. Por eso yo te doy gracias, porque yo sé que tú estás pendiente de mi vida. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú no me has dejado solo. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tu brazo fuerte va a ser más fuerte mientras yo sea más débil. Por eso, hermanos, es que nosotros damos gracias en medio de la prueba. Entonces dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. O sea, cuando tengamos un problema, hermanos, corramos y hinquemos nuestras rodillas y oremos y presentémonos delante del Señor, pero dice que lo hagamos con ruegos. ¿Cómo vamos a rogar si yo me hinco en mi cama y le digo, Señor, tú sabes la situación en la que estoy pasando, te presento mi problema, amén, y me voy? ¿En qué momento yo rogué? No he rogado, hermanos, sino que tengo que quedarme un buen momento, un buen rato allí, explicándole al Señor, pero también dice al final, con acción de gracias. Entonces, entraré por tus puertas con acción de gracias. El Señor tiene sus puertas abiertas. Él está esperando y nos quiere recibir, pero ¿cómo tenemos que presentarnos primero delante de Él? Con acción de gracias. Entonces, alabándolo al Señor, derramando nuestro corazón delante de Él, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Él es Rey, reconociendo que Él es tan grande, hermanos, y que solo por su misericordia y por su gracia nos escucha y nos da una entrada directa a su presencia para poder presentar nuestras peticiones. Ahora, en Mateo capítulo 26, versículo 39, encontramos al Señor Jesús. Mateo 26, 39. Acá el Señor está ya por ser entregado para ser crucificado y dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, hágase tu voluntad. Y antes de esto, los discípulos le habían pedido al Señor Jesús que les enseñara a orar. Entonces, en la oración, modelo que el Señor Jesucristo nos da, nos enseña y dice, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Eso, el Señor Jesucristo en aquel momento daba un ejemplo de cómo nosotros debemos de aprender a orar. Cuando yo estoy en una prueba, yo tengo que orar al Señor y decirle, Señor, esta prueba es difícil y no la soporto, Señor. Me pasa esto, me pasa lo otro, siento esto, siento lo otro, me preocupa esta situación, me preocupa esta otra. Podemos hacerlo, hermanos, derramarnos delante del Señor y decirle también, Señor, pero confío en que tú estás haciendo algo hermoso y que al final tú escoges lo mejor para mí. Por lo tanto, Señor, en esa confianza que yo tengo en ti, que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Que tu voluntad sea hecha en los cielos, así como en la tierra. Entonces el Señor Jesús, cuando nos daba este ejemplo en la oración, primero lo decía, pero después acá en el monte de Getsemaní, nosotros encontramos que no solamente lo está diciendo de diente a labio, sino que el Señor Jesucristo está siendo honesto y le está diciendo al Padre, Padre, si está en ti, que pase de mí esta copa. O sea, Señor, Padre mío, si esta prueba cabe la posibilidad de que no tenga que vivirla yo, sinceramente, esto es lo que mi corazón desea, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué fue el resultado después de eso, hermanos?
Jesucristo lo liberaron los ángeles y Dios mandó a fulminar a todos los romanos y los israelitas. No, ¿verdad? Porque había un propósito. ¿Cuál era el propósito final de que Jesucristo fuera crucificado en esa ocasión? El perdón de mis pecados. Gracias al Padre, porque el Padre estaba haciendo algo hermoso en medio de la prueba de Jesucristo. Gracias al Padre, porque el Padre estaba desarrollando un plan precioso y perfecto en medio de esa situación difícil en la que estaba su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Padre, esta prueba que yo estoy viviendo es difícil. Esta prueba que yo estoy viviendo, esto que yo voy a pasar, quisiera no tener que pasarlo, Señor. Pero estoy seguro que tú estás haciendo algo precioso en mi vida, para bendición mía y para bendición de los hermanos. Entonces, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y confiando, hermanos, depositándonos en las manos de nuestro Padre. Ahora, en Mateo, capítulo 6, versículo 8, encontramos nosotros cuál es el corazón de nuestro Padre. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Imagínense, hermanos, qué Padre más precioso y más hermoso el que tenemos. Dios está pendiente de nosotros y antes de que nosotros cumplamos lo que dice Efesios, de que presentemos nosotros nuestras peticiones con súplicas y ruegos, antes de que hagamos eso, nuestro Padre ya sabe de qué necesidad tenemos nosotros. Y nuestro Padre quiere suplir las necesidades, pero también tiene que disciplinarnos. Luego encontramos en el mismo capítulo, en el versículo 14, dice, porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos que Dios perdone todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas, todas aquellas imperfecciones que hay en nuestra vida? Hermanos, ¿quién se quiere quedar con aunque sea un pecadito, por pequeño que haya sido, y jactarse y decir al Señor, Señor, yo tengo este pecado y esto no lo voy a entregar? Y pretender, hermanos, entrar al reino de los cielos con ese pecado. Pero dice acá que nuestro Padre amoroso, Él perdona todos nuestros pecados, todos, hermanos. Por pocos o por muchos, Él nos perdona. En el versículo 26, siempre del mismo capítulo, dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Yo siempre volteo a ver a las aves, hermanos. A veces ando en el campo o ando en la ciudad y de repente aparece un pájaro ahí revoloteando, haciendo alguna bulla, o aparecen los pericos. Y los pericos que los agricultores se quejan tanto de ellos, más que todos los que siembran maíz, porque les acaban las cosechas. Entonces a los pericos hay que estarlos asustando para que se vayan y no coman el maíz. Pero dice aquí la escritura de que Dios procura el alimento para todos ellos. A veces, bueno, hoy no, pero antes bajaban los zanates al patio de nuestra casa. Nosotros teníamos un perro labrador que tenía un corazón muy noble. Entonces el perro dejaba que los zanates llegaran al patio y se comieran su concentrado. Y entonces nosotros nos daba risa el perro, gran perrote guardián que teníamos, que dejaba que los pájaros le comieran su concentrado. Hoy no. Hoy tenemos una perra Rottweiler y una Chihuahua. Esas animalitas toda la vida tratan de querer cazar a los pájaros, a las palomas, a los zanates, a todo. Gracias a Dios no los agarran, pero hoy no dejan que coman ese concentrado. Pero esos pajaritos siguen llegando, hermanos. ¿Por qué hay pájaros vivos y por qué hay pájaros y se están reproduciendo? ¿De dónde sacan el alimento? Ellos, Dios providencialmente siempre les está dando el alimento.
y nosotros nunca logramos ver de dónde específicamente lo sacan, ¿verdad? Hoy con esto de la pandemia, en los Estados Unidos hubo una tormenta que acabó bastante la cosecha de mijos, que es la semilla que más llevan la mezcla del alpiste para los pericos australianos. Entonces, el embarcador me dijo de que no me iba a poder vender esa mercadería, pero hay otro embarcador que meses antes me había ofrecido de Ucrania la semilla de los mijos. Entonces, a mí me dio gracia, me gocé al darme cuenta de que Dios, sea como sea, siempre va a proveer el alimento para las aves. Si bien es cierto que la gente va a pagar un precio por esa semilla, por el alpiste, pero ni los pajaritos tienen idea, ni nuestros clientes tienen idea de dónde hay personas. Y yo me imagino, imagínese usted si tiene una pareja de pericos australianos en su casa y usted lo tiene en una jaulita pequeña. Pero para que estos periquitos puedan comer su semilla de alpiste, antes venían estos contenedores de los Estados Unidos y hoy están viniendo por el lado de allá de Rusia, de Ucrania. Y me imagino los agricultores en el sol recogiendo aquellos granos, o quizás son máquinas enormes y hay un agricultor que ha hecho una gran inversión para recoger todas esas cosechas desde el suelo y están unos grandes contenedores llenándose de esas semillas. Después estarán personas o una máquina automática llenando los sacos de 50 en 50 libras y después hay un montón de gente llenando un contenedor con estas semillas y este contenedor se lo llevan al puerto. Y hoy con lo de la pandemia que no hay ni lugares en el puerto, pero los seres humanos peleándonos, llévense esos contenedores, llévenlos a Centroamérica, llévenlos a El Salvador, que esta mercadería corra, y estos contenedores de repente llegan al puerto y empezamos a pelear con los agentes vista, a pagar los impuestos, a mover a la gente, el transporte, lo enganchan, lo ponen en un chasis y lo llevan hasta nuestra bodega. Después nosotros a veces en la noche, a las 11, 12 de la noche, descargando esta mercadería y a qué hora se acaba y hay que arreglarla y hay que ponerla y después hay que mezclarla y hay que mandarla al mercado y llega de repente usted dice, deme una libra de alpiste, por favor. Y se la lleva a su casa y el perico, ¿a qué hora se preocupó? ¿Y cuándo le dijo usted el relajo que había en los Estados Unidos y que tuvo que venir de Ucrania, hermanos? ¿Y cuándo se afanó ese periquito, hermano? Que usted lo tiene enjaulado en su casa. Pero aquí dice que el Señor alimenta a las aves. ¿Verdad? Gloria a Dios por eso, hermanos. Qué terrible. Yo siempre me pongo a pensar en eso. Y digo, bueno, el Señor a nosotros nos tiene alimentados de alimentar a los pajaritos, ¿verdad? Entonces, Dios es providencial y Él nunca nos abandona ni nos desampara. En Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese, hermanos, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Es Dios. Entonces, el Señor nos está diciendo, no le teman a los hombres, ni le teman a las situaciones y a las circunstancias, sino temedme a mí. Y Dios, nuestro Padre, tiene control de todo. En el versículo 29 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mí. En el versículo 31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y también dice el Señor que aún Salomón, el rey Salomón, no se pudo vestir como se viste el lirio del campo. Dice, con toda su majestad, Salomón no se pudo vestir como se viste el lirio del campo. Y dice, y aún con eso, la hierba es cortada y echada al fuego. No nos afanemos, hermanos, porque Dios tiene control y Dios, el Padre, sabe de las necesidades que nosotros tenemos. Sabe que tenemos que vestirnos, sabe que tenemos que comer, sabe que tenemos necesidades de salud. Entonces, hermanos,
que nosotros podamos dar ese fruto del Espíritu, la paz y el gozo. Pero ¿cómo vamos a conseguir nosotros que nuestro ser, nuestra alma, pueda estar dando ese fruto del Espíritu? Mediante que nosotros tengamos un corazón agradecido y que estemos orando al Señor. Ahora, en Hebreos 4, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El Señor nos está diciendo que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué vamos a encontrar o qué vamos a recibir nosotros cuando nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia? Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si estoy ansioso, si estoy afanado, si estoy complicado por una situación, entonces lo que yo tengo que hacer es acercarme confiadamente al trono de la gracia. Y ahí voy a encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Amén. ¿Qué es lo que el Señor quiere entonces al final, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles en las que nos vemos metidos todos los días, hermanos? El Señor quiere provocar que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Ahora, ¿ustedes creen que Dios en algún momento se va a hostigar de que nosotros estemos viniendo a Él a orar y a presentarle nuestras peticiones? ¿Cuánto creen ustedes de que debería ser prudente venir al Señor y decirle, Señor, tengo este problema, Señor, ayúdame, tengo este problema, tengo esta situación, estoy metido en esta situación? ¿Cuánto deberíamos, para no ser inoportunos con el Señor y no caerle mal? ¿Cuánto creen? Bueno, el Señor nos da una pista. Acá en Proverbios capítulo 15, versículo 8. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Hermanos, ¿usted quiere tener contento al Señor? ¿Usted quiere que Dios esté gozoso? Órele, presente sus peticiones, venga delante de Él y derrámese delante de Él. El Señor en eso tiene contentamiento, en eso tiene alegría, en eso tiene gozo, hermanos. ¿Cuándo el Señor se va a molestar por eso? Y el mismo Señor, la sabiduría nos está diciendo en el libro de Proverbios. Dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Dios. Los impíos hacen muchas cosas para conseguir, digamos, la bendición sobre su vida. Los impíos quizás van con los brujos o ponen altares y qué sé yo, cualquier cosa. Y se esfuerzan humanamente por conseguir una bendición. Pero dice Dios que eso es abominación a Él. Eso Dios lo detesta. Pero donde Dios se goza es en nuestras oraciones, en las oraciones de los justos. Entonces, hermanos, ¿cuánto deberíamos de orar nosotros? 7 veces, 15 veces, no mucho, unas 10 veces. No, hermanos, deleitemos el corazón de Dios. Y mientras más afligidos estemos, más cerca del Señor estemos, para que el Señor pueda moverse a través de nuestra vida y nosotros podamos ver su brazo providencial actuando a través de nosotros. Orad sin cesar. Orar sin cesar, hermanos, no quiere decir de que yo el día lunes voy a dejar de ir a trabajar porque me voy a quedar orando todo el día. Y tal vez mi jefe me va a decir, mira, ¿y qué pasó? No viniste a trabajar. Yo estaba orándole al Señor porque ahí hay un mandato en la Biblia que dice orar sin cesar y yo no voy a dejar de orar de aquí en adelante. No, hermanos. Orar sin cesar es en mi vida cotidiana, conforme yo voy caminando, conforme yo voy haciendo muchas cosas, que yo tenga una comunión y una relación con el Señor. Señor, gracias porque encontré todos los semáforos en verde. Señor, gracias porque yo iba tarde y no había mucho tráfico. Gracias, Señor,
porque a pesar de que habían trabazones y llegué un poquito tarde, pero mi jefe estaba contento y no tuve grandes problemas ahora en el trabajo. Gracias, Señor, porque tu mano y tu gracia están conmigo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque terminó el día de trabajo y ahorita voy para la casa. Gracias, Señor, por esto, gracias por lo otro. De repente tengo una tentación y el Señor me da la gracia para vencerla. Señor, yo te doy las gracias, porque tú me das la gracia para vencer la tentación. Gracias, Señor. Te alabo, Señor, y te bendigo. Oh, Señor, cuán grandes y maravillosas son tus obras. Y yo puedo ir pensando o puedo ir hablando y tener una relación con el Señor todo el día, orar sin cesar. Ahora, en Mateo 26, versículo 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En este contexto, Jesucristo estaba orando en el monte de Getsemaní y había dejado a sus discípulos orando. Entonces él sube a orar y cuando él regresa, los encuentra durmiendo. Y le dice: orad y velad para que no caigas en tentación, les dice él. Y se va otra vez a orar. Luego cuando regresa, ¿qué estaban haciendo sus discípulos? Otra vez durmiendo. Entonces el Señor Jesús les vuelve a exhortar y les dice: orad y velad para que no caigáis en tentación. Y así 3 veces. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? De que ellos se quedaban durmiendo. Al final les dice: duérmanse ya, les dice, ya ha llegado la hora. El Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario. ¿Y qué pasó con sus discípulos? Ellos huyeron. Huyeron porque tuvieron miedo, tuvieron temor. Ellos cedieron a la tentación. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no estaban orando y velando. Ahora el Señor nos exhorta y nos dice: estad siempre gozosos, orad siempre. ¿Sí? Entonces, el Señor nos está dando este mandato, que nosotros oremos. En el Salmo 23, nosotros encontramos, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, nosotros podemos creer esta palabra o nosotros podemos dudar esta palabra. ¿Cuándo nos ha hecho falta algo en nuestra vida? Sí hemos tenido escasez, sí hemos tenido problemas, pero el Señor siempre ha satisfecho nuestras necesidades. Y cuando el Señor nos ha estorbado y no nos ha dado algo que nosotros queríamos, más adelante nosotros hemos visto que era para bendición que el Señor nos estaba estorbando. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En Juan capítulo 17, versículo 11, encontramos al Señor Jesucristo. Juan 17, 11. Y Él está haciendo aquí, está dando un testimonio. Dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que tú me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Acá en el Salmo 23 leíamos nosotros que dice que el Señor nos guarda a nosotros por amor a su nombre. Hermanos, si a nosotros no nos ha quedado claro de que somos los hijos de Dios y que Dios como nuestro Padre va a estar cuidándonos, guardándonos, disciplinándonos para que todas las cosas nos ayuden a bien,
Acá nosotros te encontramos otra garantía, que dice que Dios nos va a guardar a nosotros por amor a su nombre. Y entonces el Señor Jesucristo dice en el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces nosotros podemos decir, pero esto está hablando de los discípulos, ya no habla de mí. No, si nosotros buscamos el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes han creído, hermanos, al evangelio de Jesucristo por la palabra de los discípulos? Nosotros, ¿verdad? Porque cuando a nosotros se nos evangelizó con la Biblia, con la Escritura, con el libro de los Hechos, con el libro de los Evangelios. Entonces nosotros que hemos venido a creer al Señor Jesucristo, también el Señor Jesucristo está diciendo que Dios a nosotros nos va a guardar por amor a su nombre, ¿verdad? Entonces, si regresamos a Salmo 23, dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si yo hoy estoy en un valle de sombra, en un valle oscuro, en donde yo nunca he andado, donde no conozco, donde no sé cómo va a ser la situación más adelante, y tengo miedo, tengo temor por esto, yo puedo tener la garantía de que el Señor me va a guardar en ese valle de sombra y de muerte. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, Dios este día está con nosotros. En este valle, en este trance que nosotros no conocemos, Dios está con nosotros. Y esta es una garantía. Hermanos, Dios lo está diciendo por medio de su escritura. Y dice en el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Entonces, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y tengamos esa garantía de que nuestro Padre es un Padre amoroso. Él sabe las necesidades que tenemos. Él sabe, hermanos, que estamos en una prueba, y Él sabe la aflicción que hay en nuestro corazón, porque el Señor Jesucristo mismo es un varón de dolores, un varón de quebranto. El Señor Jesucristo estuvo angustiado en el monte de Getsemaní, y Él, estando en una prueba tan difícil, le dijo, Padre, si está en ti, que pase de mí esta copa. Así como nosotros cuando estamos en la prueba y lloramos y decimos, Señor, esta prueba es difícil, no soporto, Señor, tengo una gran angustia, tengo un gran dolor en mi corazón, ayúdame, Señor. Así el Señor Jesús estaba presente del Padre esa noche, y cuando el Señor Jesucristo nos ve sufrir y nos ve dolernos en esa situación, el Señor dice, sí, yo sé por lo que estás pasando, yo sé que a ti te está doliendo, yo sé que es difícil esa situación en ti, pero yo estoy haciendo una obra hermosa. En mi tiempo las cosas son perfectas. Ten paciencia, un poco más. No veas las cosas terrenales que están delante de ti en este momento, sino que tú tienes que ver las cosas que son eternas. Tu visión tiene que ser elevada y tiene que ser hacia adelante, porque nuestra vida, hermanos, es para la eternidad, no es para este tiempo, para este mundo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Amén. De pie. En Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Acá, hermanos, en estos 3 mandamientos dice, estad gozosos. ¿Cuándo? Siempre, siempre, no hay opción. Ahora, ¿será entonces
según lo que nosotros hemos visto esta mañana, que cuando estemos metidos en pruebas y en dificultades, habrá alguna razón para que yo pueda estar gozoso en medio de esa prueba difícil, hermanos. Amén. Sí, ¿verdad? Porque hemos visto que Dios se está moviendo. Y si yo he hecho algo por lo que yo sé que Dios me está disciplinando y Dios me está metiendo en una dificultad, en una prueba, ¿habrá motivo de alegría, de gozo en medio de la disciplina? Sí, porque yo tengo la garantía de que soy un hijo de Dios y no un bastardo. Pero si yo estoy llevando una vida de pecado, Dios no está estorbando en mi vida, entonces yo debería de preocuparme, porque muy probablemente yo sea un impío y no sea un hijo de Dios. Ahora dice, orad sin cesar. O sea, debemos orar, pero no debemos dejar de orar. Y luego dice, dad gracias en todo. Vamos a dar gracias a Dios por aquellas cosas que nos parecen buenas, pero también vamos a dar a Dios gracias por aquellas cosas que nos parecen malas. Y aquí también después encontramos un absoluto. Dios dice, Él da un absoluto que dice, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. O sea, si yo soy santo, ¿cómo les voy a permitir a ustedes que sean pecadores? Entonces, por esa razón tan sencilla, porque yo soy apartado del pecado, ustedes tienen que ser apartados del pecado. Eso, hermanos, es un absoluto. Y aquí encontramos otro absoluto, que dice, dad gracias en todo. Y aquí viene la razón. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Usted está bien este día, gracias al Señor, porque esa es su voluntad. Usted siente que está mal porque está pasando una prueba, una dificultad, gracias Señor, porque esta es tu preciosa y tu perfecta voluntad. Nosotros no sabemos escoger nuestros caminos. El Señor endereza nuestra vereda para que lo cojo y lo torcido no se salga. Entonces, gracias Señor, porque yo soy torpe y soy ciego, pero tú en tu misericordia, Señor, estás enderezando mis pasos, estás tratando mi vida, Señor, porque tú me llevas hacia la eternidad y no vas a permitir que mi vida, Señor, se pierda en este mundo. Te alabo, Señor, y te bendigo. Gracias. Y te suplico, Señor Jesús, que me des la gracia para tener un corazón agradecido en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, Señor, y que cuando vea las pruebas, las cosas difíciles, cuando esté en ese valle de sombra y de muerte, pueda saber, Señor, que tú estás llevándome con tu mano y sacándome adelante. Gracias te doy, Señor Jesús, por este tiempo que vivimos. Gracias, Señor, por las situaciones. Gracias, Señor, por todas aquellas cosas que nos parecen complicadas. Sabemos, Señor, que tú tienes el control, que tú tomas el control de todas las cosas. Gracias, Cordero Precioso. Te alabamos y bendecimos porque tú eres bueno y porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor.